Hola, hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos en Josué capítulo 22 y continuamos en esta preciosa serie Reavivados por su palabra con el desafío de poder estudiar un capítulo diario de la palabra de Dios. Un desafío que trae grandes bendiciones espirituales a nuestra vida. Empezaremos entonces con este estudio, pero antes haremos una oración. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para suplicar tu dirección y la iluminación de tu Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón a través de este capítulo de la Biblia. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. La llamada crisis de los misiles en Cuba fue provocada por una grave malinterpretación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El descubrimiento de misiles soviéticos en suelo cubano generó una tensa cadena de decisiones. Bastó una interpretación errónea de un telegrama para que el mundo entero se preparara para una catástrofe global. El malentendido se resolvió solo cuando ambos líderes, Kennedy y Khrushchev, decidieron comunicarse con claridad. Este momento crítico demuestra cómo una supuesta amenaza puede llevar a consecuencias devastadoras si no se aclara a tiempo. Esto se conecta poderosamente con Josué capítulo 22, donde un malentendido sobre un altar casi provoca una guerra entre las tribus de Israel, pero la comunicación sabia y oportuna evitó el desastre. Josué capítulo 22 narra cómo las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés regresan a sus tierras al oriente del Jordán después de cumplir con su deber militar, de haber acompañado la conquista de, de Canaán junto con las demás tribus, apoyando a sus hermanos. Al llegar, construyen un altar junto al Jordán, lo cual despierta ciertas sospechas entre las demás tribus que creen que están edificando un altar contra Jehová nuestro Dios. Las tribus se preparan para la guerra, pero primero envían una delegación a investigar. Rubén y Gad explican que el altar no es para sacrificios, sino como testimonio de unidad. La explicación calma la tensión, se evita el conflicto y el altar recibe el nombre de Ed, que significa testimonio. Vamos, mis hermanos, entonces a estudiar estos versículos claves de Josué capítulo 22. Empecemos con el versículo 11. Dice lo siguiente: Los hijos de Israel se enteraron de que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? Los, dos tribus y media, que son Rubén, Gad y media tribu de Manasés, tenían su heredad al otro lado del Jordán. Ellos habían prometido, le habían dicho a Moisés: danos este espacio antes de cruzar el Jordán. Queremos estas tierras. Moisés les dijo: pero ustedes no van a acompañar a sus hermanos a la guerra y van a tener aquí su propia heredad. Y ellos dijeron: vamos a acompañarlos. Estaremos peleando para que también tengan su heredad, pero nos gustaría tener esta heredad. Y bueno, se cumplió la promesa y ahora se había concluido, habían conquistado la tierra de Canaán y ellos estaban regresando a su heredad. Pero antes de regresar a su heredad, construyeron un altar. Ahora, los israelitas no podían construir altares así nomás. Ellos solamente podían construir altares o hacer sacrificios en el altar que estaba destinado para Jehová. Entonces, construir un altar daba la falsa idea de que estaban negando al Dios verdadero, porque eran los idólatras los que construían altares en los lugares donde a ellos se les ocurriese. Dios, por el contrario, en un solo lugar determinaba que se haga el sacrificio. Entonces vinieron, se prepararon para la guerra, pero antes enviaron una comitiva para saber qué es lo que estaba pasando. Prácticamente por un malentendido empieza una guerra entre todas las tribus contra las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Así que iba a ser una tremenda conflagración. Mira, mi querido hermano, cómo una percepción errónea puede generar conflicto aún en medio de los hermanos. Estas tribus eran de hermanos, todos formaban parte del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces ahí ellos
las otras tribus, al tener la noticia de que estaban edificando un altar, ellos dijeron, estos se están rebelando contra Dios. Dios ha dicho que no se pongan altares. Vamos a ver, porque ya pasó con Acán. Por causa de Acán, todo Israel recibió maldición. ¿Qué más va a ser por causa de estas tribus? Vamos a tener maldición. Entonces ellos fueron para hacer guerra y que ellos no cometan no, digamos, una adoración y un desafío al Dios verdadero. Bueno, sin embargo, cuando vinieron les explicaron qué es lo que realmente había pasado. Mira, no hemos edificado un altar para hacer sacrificios, es un testimonio para que nuestros hijos, cuando nosotros vayamos al otro lado, cuando nuestros hijos pase el tiempo, nunca se olviden que adoramos también al Dios verdadero. Este es un altar del testimonio que nos dice que nosotros estuvimos también aquí y que tenemos al mismo Dios. Entonces, mis hermanos, una suposición sin diálogo, una conjetura, puede llevar a divisiones innecesarias dentro del pueblo de Dios y dentro de la familia. De allí que es muy importante que podamos nosotros esclarecer las cosas a través del diálogo, la comunicación que es más importante, ¿no? Así que no te apresures, mi querido hermano, antes de juzgar las acciones de los demás. No te apresures si no entiendes plenamente los motivos. No te apresures a tomar una decisión cuando escuchas solamente una parte, cuando tienes una conjetura. A veces sucede con algunas personas, ¿no? Que ven, por ejemplo, alguna cosa extraña, se forman una idea y después se creen esa idea que ellos mismos se han formado y toman decisiones en base a esa conclusión que ellos mismos hicieron. Y muchas veces ni cuenta se dan o ni siquiera les preocupa examinar si es que su percepción era válida o no era válida. Así que, mis hermanos, no debemos apresurarnos a juzgar las intenciones de los demás sin entender sus motivos. Escucha, escucha antes de poder permitir que haya incluso rupturas dentro de tu familia, dentro de tu colectividad. Mucho mejor es poder estar atentos a los motivos. Por eso hicieron bien las otras tribus, ¿no? Pensaron, se están rebelando contra Dios. Enviaron sus representantes para saber qué estaba pasando. Y cuando ellos regresaron, bueno, dieron un testimonio favorable y entonces, ahora sí, no hubo problema. Imagínate que hubiesen atacado directamente. Por supuesto, hubiera sido terrible, ¿no? Terrible contra, porque hubiera sido una guerra civil, ¿no? Y eso sí hubiese sido un motivo de tristeza para nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, sea el caso, por ejemplo, de una familia que que creyó que un pariente de ellos estaba usurpando territorio, estaba usurpando propiedades sin rumores, eran rumores. Pero cuando llegan a conversar, se dan cuenta que estaba actuando cuidando la propiedad de la familia. Mira cómo muchos pueden tener malos entendidos y llevar a decisiones precipitadas. Vamos ahora, mis hermanos, a un siguiente versículo. Versículo 16. Josué capítulo 22, versículo 16 dice lo siguiente. Toda la congregación de Jehová dice así. ¿Qué traición es esta que cometéis contra el Dios de Israel al apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos un altar y rebelándose contra Jehová? Bueno, están allí sumamente preocupados. Es que Israel ya tenía el antecedente de Acán. Por causa de Acán había muerto 36 de sus hermanos. Había habido una triste derrota y los israelitas ya no querían saber más con rebelarse contra el Señor. Bueno, o sea, parte de un celo, ¿no? Parte de una preocupación sincera, una preocupación genuina. Eso significa, mi querido hermano, que una persona puede ser muy sincera y sin embargo estar completamente equivocada. Una persona puede ser muy inteligente y sin embargo estar completamente equivocada. ¿Ah? Necesitamos siempre tener la información, la mayor información posible para tomar una decisión. Aquí hay una preocupación legítima. Estas tribus recibieron la noticia de que estaban edificando un altar y esto dijeron, esto es rebelión. ¿Por qué otra vez? Ya pasó con
Ya pasó con Acán. ¿Por qué otra vez vamos a pasar por todo esto? Porque no solamente Acán se vio perjudicado, sino que Israel perdió una batalla. Fue una cosa muy triste. La preocupación espiritual por la pureza de la práctica cristiana, de los cultos, puede volverse un juicio erróneo sin evidencia. Entonces, necesitamos, mis hermanos, estar completamente atentos a que nuestras percepciones coincidan con la realidad. Antes de corregir, antes de tomar una decisión, antes de llamar la atención, primero haz una oración, mi querido hermano, y primero ora. No vaya a ser que el celo que tienes por las cosas de Dios te esté nublando la decisión. ¿Mm? Lo que necesitamos es estar atentos a cómo se van sucediendo las cosas y dar allí un consejo oportuno. Antes de corregir, debo entender y debo orar y no debo convertirme en un tropiezo. Así que eso, por ejemplo, en el ámbito de la familia, necesitamos enseñar, pero con amor, con claridad, a prevenir malentendidos graves dentro de la familia que pueden llevar a decisiones terribles para la familia. ¿Mm? Por ejemplo, este fue el caso de un joven que no fue a la iglesia algunas semanas y inmediatamente la iglesia empezó, no está viniendo. Incluso fue un grupo de ancianos para decirle qué está pasando. Lo reprendieron. ¿Y saben lo que estaba pasando? El joven estaba cuidando a su madre que estaba enferma. O sea, había razones claras por las que no estaba asistiendo a la iglesia y ya le estaban llamando la atención. Más bien, la iglesia tendría que haber sabido la situación previamente para orar por la mamá y por este joven. ¿Cuántas veces actuamos apresuradamente? A ver, mi querido hermano, recuerda las veces que has actuado precipitadamente y has atraído a tu pueblo, a tu familia, a tu iglesia hacia la equivocación, hacia el yerro. ¿Mm? Ojalá no haya sido nunca, ¿no? El Señor nuestro Dios es el que desea actuar en nuestra vida y cuando tenemos mucho celo por la causa de Dios, pero no tenemos sabiduría, hacemos más daño que cuando actuamos con indiferencia. ¿Mm? Así que el celo sin sabiduría puede hacer muchísimo daño para la causa de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, a otro versículo, versículo 22. Versículo 22, leemos, dice lo siguiente. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por infidelidad contra Jehová, no nos salves hoy. Bueno, mis hermanos, aquí lo que está sucediendo es que se están defendiendo, ¿no? Estas tribus se están defendiendo y están apelando a Dios como testigo. Están diciendo Jehová que es el Dios de los dioses. Ya desde ahí revelan que no era un altar para poder sacrificar. Están reconociendo al Dios verdadero. Jehová, Dios de los dioses. Él sabe y haga saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Lo que están diciendo allí las tribus que fueron al otro lado, ¿no? Y que construyeron este altar, es ponemos nuestras cosas, nuestro caso delante de Dios, ¿no? Si este altar fue construido por causa de prevaricación, es decir, para desobedecer la ley de Dios, o por causa de rebelión, no nos salves hoy, asumimos las consecuencias, pero piensen adecuadamente, este altar no fue construido como una rebelión contra Dios, sino más bien para recordar a las próximas generaciones que Jehová es el Dios de Israel y que nosotros pertenecemos también a ese pueblo, a pesar de estar al otro lado del Jordán. Así que aquí vemos cómo se revela la integridad del corazón, aún en medio de este terrible conflicto. Dios conoce los motivos del corazón, mi hermano. Incluso cuando otros no lo entienden, el Señor va a actuar de un modo poderoso para poder evitar que caigamos en la contradicción y en el error. Pero necesitamos continuamente estar en la presencia de Dios para que obtengamos sabiduría frente a estos momentos difíciles. Bien, ahora vamos a una declaración de Elena de White. ¿Qué es lo que dice Elena de White? Dice, si nuestras intenciones son rectas, podemos confiar que Dios vindicará nuestro nombre en su tiempo. ¿Mm? Si nuestras intenciones, o sea,
Si decimos la verdad tarde o temprano saldrá a flote. La verdad tarde o temprano se mostrará, hará retroceder la mentira. Así que podemos confiar finalmente en que Dios vindicará nuestro nombre porque hemos actuado con integridad. Vamos, mis hermanos, ahora a los versículos 33 al 34 de este capítulo 24. Leemos qué es lo que dice allí la palabra de Dios. Capítulo 22, 33 al 34. Dice lo siguiente, 22, 33 al 34. El asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a su Dios. No hablaron más de hacerles la guerra y destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron al altar el nombre de Et, porque dijeron, testimonio es entre nosotros de que Jehová es Dios. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo finalmente termina este caso, este malentendido que pudo haber desatado una guerra civil. Los israelitas habían entrado en guerra contra los cananeos, habían vencido a todos y ahora entraban en guerra entre ellos mismos. Imagínate esa tremenda deshonra para el nombre del Dios verdadero. Y entonces vinieron esa comisión, conversaron con los dirigentes de las tribus que estaban al otro lado del Jordán. Ellos les explicaron, no, no es un altar del sacrificio, no. Hemos puesto un monumento recordativo para que cuando nuestros hijos, cuando pregunten acerca de qué significa esto, nosotros podamos decir, este altar significa que servimos al Dios verdadero, hijo. Este altar significa que servimos al Dios verdadero. Entonces ahí encontramos, mis hermanos, la explicación que le dan esta gente de las tribus, ¿no? Y entonces bendijeron a Dios, sí, Señor, te damos gracias, honraron a Dios y no hablaron más de ir a la guerra para destruir a los de Rubén, los de Gad y los de Manasés. No. Entonces, esta reconciliación, mi querido hermano, fue posible porque está basada en la verdad y trae paz y honra a Dios. Una reconciliación tiene que estar basada en la verdad. Por favor, no pienses en reconciliación si todavía sigues en las mentiras. ¿Mm? Eh, Vamos a colocar el caso de una persona que eh, dentro de su hogar ha fallado. Dentro de su hogar ha cometido adulterio y ha fallado a su esposa. Vamos a imaginar este hombre. Y el hombre ahora quiere recordar, quiere volver y dice ya nunca más. Y la esposa no quiere saber nada. Vamos a suponer que va pasando el tiempo, porque hay un tiempo, y él continúa pidiendo la reconciliación. Pero él continúa basándose en la mentira. No, es que en verdad no fue así. Es que hacen mal interpretado, no fue así. La esposa sabe con toda certeza que fue verdad, que finalmente estuvo con otra mujer que no era su esposa. Pero él se aferra a la mentira de decirle, no, querida, es un malentendido. No, mientras no se hable la verdad, no es posible la reconciliación. La reconciliación es posible mediante la, el fundamento de la verdad. La reconciliación basada en la verdad trae paz y honra el nombre de Dios. Así que debemos buscar la verdad con humildad, porque la verdad es el fundamento de la reconciliación. ¿Qué pasa con una familia que no está fundada en la verdad? Una familia que está fundada en la fantasía y en la mentira. Algún día todo se va a caer. La comunidad que está fundada en la mentira, el país que se funda en la mentira, un día cae, ¿no? Finalmente, un día cae todo y allí podemos ver que finalmente la única verdad, la base de la verdad está en la palabra de Dios y que la verdad es la que trae reconciliación. Que Dios te bendiga, mi hermano, que el Señor te guarde.